En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por estas tecnologías que nos permiten también anunciar tu evangelio en tantos lugares. Regálanos la luz de tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra. Haznos dóciles a las acciones y a las motivaciones del Espíritu Santo. Te entregamos este rato de encuentro, de compartir, de reunión, de crecimiento en la fe a la luz de tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces le pedimos el favor a Consuelo de silenciar los micrófonos o cada uno va a silenciar su micrófono hasta el momento en que los abramos para las preguntas. Perfecto. Bueno, hermanos, entonces vamos a retomar la clase de Biblia donde la habíamos dejado la semana anterior. Estábamos hablando acerca de cómo buscar las citas bíblicas. Decíamos que, bueno, ya contamos cómo, en qué momento de la historia se dividió la Biblia en capítulos y en versículos. Hoy tenemos, digamos, en la actualidad, tenemos la posibilidad de acceder fácilmente a cualquier cita bíblica. Es fácil buscar cualquier cita bíblica. Lo importante es que sí tengamos en cuenta como algunos elementos básicos, como el poder diferenciar en una cita cuál es el capítulo, cuáles son los versículos. Consuelo está ahí, me imagino, aceptando los que van llegando al grupo. Ok, perfecto. Entonces, es importante, hermanos, que sepamos pues diferenciar cuando vemos un capítulo, un versículo, cuando nos dan una cita bíblica. Y saber lo que son las abreviaturas. Entonces, ya les decía, cada persona se puede familiarizar con su respectiva Biblia. Yo he utilizado, digamos, la Biblia de Jerusalén, que es la que yo uso frecuentemente, que está en esta primera diapositiva que tenemos aquí. Entonces, si observan ahí, pues está fácilmente se ve. eh, por ejemplo, aquí, libro del Génesis. Entonces, la abreviatura es la GN, del Éxodo, la E y la X, y así sucesivamente. Pero en algunas Biblias que tienen ustedes, por ejemplo, si miramos en Samuel, ahí dice en las abreviaturas de la Biblia de Jerusalén, dice primera S y segunda S. Quiere decir primera de Samuel o segunda de Samuel, segundo libro de Samuel. Pero en algunas Biblias de otras personas les puede aparecer la S, la A y la M como Sam para Samuel o SM. Pero bueno, ya cada persona pues se irá familiarizando con lo que le aparece. Bueno, y es importante, aparte entonces de estas abreviaturas, entonces paso a esta última diapositiva, los signos de puntuación. Cuando nos encontramos una cita cualquiera, y si nos aparece generalmente una coma. Entonces, por ejemplo, la coma indica el número que el número anterior es el capítulo y el o los que van después son los versículos. Por ejemplo, tenemos Marcos 3,59. Marcos 3,59. Entonces, al ver el Marcos, ya sabemos que es el Evangelio de Marcos, nos aparecería normalmente con la palabra M mayúscula y con la C minúscula, Marcos, para no escribir todo el nombre, por eso es abreviado, MC. Luego aparece el capítulo, que les he dicho 3, coma, digamos, 59, guión 9. Entonces, por ahora vamos a ver la coma. Entonces, si nos encontramos cualquier cita, por ejemplo, vean ahí más adelante donde dice el punto. No les voy a explicar todavía ese, pero solamente es para que vean la cita, donde dice Lucas 19. Donde dice Lucas 19, ahí hay una coma. Esa coma me indica que el número que está antes de la coma es el capítulo. Entonces vamos a buscar en la Biblia, pues no ahora, sino que ustedes buscarían en la Biblia cuando se les ocurra una cita, que el número que está antes de la coma es el capítulo. Y eso significa que el capítulo es de, el número grande que aparece, digamos, en el Evangelio de Lucas.
Lo primero, que ya creo que lo había dicho, pero es importante porque alguien dice, sí, Lucas, pero ¿dónde encuentro a Lucas? Entonces en eso sí ya tienen que ir practicando y es poder diferenciar los dos grandes bloques de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. AT, que significa Antiguo Testamento, y NT, Nuevo Testamento. Y ya saber que, digamos, los bloques de libros, el Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, sapienciales. Y si tenemos Lucas, por ejemplo, pues ya sabemos que es un evangelista, entonces lo tenemos que ubicar al comienzo de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Entonces es importante que logren ubicar, cuando ustedes mentalmente piensen en el Nuevo Testamento, pues dicen, evangelios son los primeros que aparecen en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, sino en el Nuevo. Y van a buscar, entonces, uno ya con la práctica, digamos con la práctica, uno ya eso lo tiene ahí en la cabeza muy fácil. Que siempre cuando uno abre la Biblia en el Nuevo Testamento, el primer libro va a ser el libro de Mateo. Así como sabemos que el Génesis es el primer libro que aparece en el orden del Antiguo Testamento, Génesis y luego el Éxodo, en los Evangelios aparece Mateo, después aparece Marcos, después aparece Lucas y después aparece Juan. Entonces, cuando nos dicen buscar un texto del Evangelio, ya sabemos que nos vamos a los comienzos del Nuevo Testamento. Ya en otro momento también les dije que aunque Mateo aparece en el orden, digamos, en primer lugar, en el orden en que están en el libro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, realmente el primer evangelio escrito es el Evangelio de Marcos. Bueno, si nos dicen, por ejemplo, una carta de San Pablo, si nos dicen de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, pues ya decimos San Pablo, pues ese bloque viene después de los evangelios, pero entre los evangelios y las cartas de San Pablo tenemos los hechos de los apóstoles. Es decir, que inmediatamente después del evangelio de Juan viene Hechos de los Apóstoles. Y después vienen las cartas de San Pablo. Después de las cartas de San Pablo viene la carta a los Hebreos, que ya les dije que no tiene autor conocido, es decir, que no sabemos quién escribió Hebreos, como decir San Pablo a Romanos, a Filipenses, a Colosenses. En el caso de Hebreos no sabemos quién es el autor. Y luego tenemos las cartas católicas, que también ya les hablé de eso. Entonces, las cartas de Juan, las cartas de Santiago, las cartas de Pedro, la carta de Judas y luego el libro del Apocalipsis. Bueno, entonces volvemos aquí a la coma. Ya sabemos, siempre la coma nos va a indicar que el número anterior es el capítulo y los que van después de la coma son los versículos. Los versículos son los números pequeñitos de la Biblia. ¿Qué pasa cuando nos encontramos un punto? Pocas veces nos vamos a encontrar un punto, pero ahí dice, para separar un versículo de otro en un mismo capítulo. Ese punto significaría como traducirlo por la letra I. Entonces, si tenemos esta cita que está ahí, Lucas 19,5.8. Entonces sería como decir Lucas 19, versículos 5 y 8. Cuando decimos versículos 5 y 8, ya tenemos ahí claridad en una cosa, y es que no vamos a leer del versículo 5 al 8 si tuviéramos un guión, sino que vamos a leer el versículo 5 y saltamos al versículo 8. Esas citas las vamos a encontrar pocas veces así, pero si les llegara a aparecer en una cita el número después de la coma, porque ya sabemos que el que está anterior es el capítulo, después de la coma vienen los versículos. Si me encuentro un versículo y luego hay un punto, significa que yo leo ese versículo y salto al que me está indicando después del punto. Vale. Luego tenemos el guión. El guión es el que más se utiliza. El guión se utiliza para varios versículos consecutivos. Ojo, consecutivos. Por ejemplo, Marcos 4, 30, 34. El capítulo 4, el número 4 antes de la coma me está diciendo que es el capítulo. Marcos 4, en la Biblia el número grande. Y los versículos después de la coma, del 30 al 34, quiere decir que inicio leyendo el 30 y termino en el 34. Asumamos que el capítulo, que ya no, eso no recuerdo cuántos versículos tiene, pero imaginemos que en el capítulo 4 damos por sentado que los primeros 29 versículos existen, porque si estamos hablando del 30 es porque existen los 29 anteriores. Entonces se sabe que ahí no me están pidiendo a mí que lea el capítulo 4 desde el versículo 1, sino que yo busco el capítulo 4 y luego cuando llego al capítulo 4 comienzo a buscar visualmente y digo el 1, el 2, 3, eso no lo tengo que leer. Voy y busco directamente el versículo 30. Cuando llego al 30 empiezo a leer y termino en el 34. Es posible que no hayan más versículos después del 34,
Pero si existieran más, no los tengo que leer. Leo el 30 hasta el 34. Perfecto, este es el guión. Aquí hago una cosa, hago una clarificación que incluso yo la tenía ya, digamos, la sabía la diferencia, pero le pedí el favor a Mark, el esposo de Anina, que la veo conectada hoy aquí a Nina. Entonces le pregunté esta semana a Mark sobre si en inglés, porque yo no había mirado en la Biblia en inglés, si en inglés, en las iglesias que no pertenecen a la iglesia católica, en las iglesias cristianas que no están en la iglesia católica, si también utilizaban los dos puntos para una cita y me corroboró que sí. Entonces les voy a explicar eso, porque eso yo lo tenía claro en los textos que yo he mirado en español, en italiano, en otras lenguas, pero no había mirado si funcionaba para el inglés, pero es lo mismo. Entonces, una cosa importante. Asumamos que yo tengo Marcos 4, 30, 34. Una persona que no está en la iglesia católica, seguramente en los libros que ellos tienen, digamos, donde hacen conferencias, ponen catequesis y todo, siempre las citas que ellos van a poner no le ponen la coma, o sea, la coma no la utilizan en las iglesias protestantes. Alguien dirá que eso es irrelevante, pero bueno, al menos nos sirve a nosotros para saber cuando estamos leyendo un libro, si ahí cuando tenemos ese libro, por decir algo, ese libro que estamos leyendo, nos está indicando que quien puso la cita bíblica o está haciendo referencia a la Biblia, digamos, en la tradición que no está dentro de la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, cualquier persona que utiliza la versión de la Reina Valera, o ustedes que a veces ven tantas cosas en Internet, que se encuentran por ahí con páginas, digamos, de formación y de todas esas cosas, se encuentran que en un blog o en una página web aparece una cita, por ejemplo, Marcos 4, 30, 34. Si no trae una coma, sino dos puntos, entonces ya eso nos da la idea a nosotros que esa es la nomenclatura que utilizan las iglesias evangélicas, digámoslo así. Todas las denominaciones pueden ser anglicanos, pueden ser adventistas, no sé, testigos de Jehová, pueden ser, no sé, pentecostales, la iglesia manantial de vida, bueno, todas las denominaciones que cada persona conoce en sus respectivos países. Bueno, eh, importante, vamos aquí, después del guión, lo que sigue, importante. También se utiliza en la continuación de un capítulo a otro. Esto es un poquito más enredado, pero les puede pasar alguna vez. Ejemplo, Lucas 23, 50, guión 24, 8. Si alguien ve esa cita así, pues de momento no se adelanten a lo que está escrito más adelante, sino que escúchenme a mí. Si por ejemplo una persona se encuentra Lucas 23, 50, guión 24, 8, la persona se quedaría un poquito confundida inicialmente pensando, entonces tengo que leer del versículo 50, capítulo 23, desde el versículo 50 al versículo 24, pero ¿cómo así si el 50 es mayor que 24? No puede ser, tan raro eso. Pero ya la clave me la va a dar que después del 24 tengo una coma. Y esa coma me está diciendo que el número que está antes de la coma, ya estudiamos más arriba eso, el 24 con la coma ahí, me está diciendo que ese número que está antes de la coma es un capítulo. Conclusión, se lee, ahora sí pueden seguir leyendo lo que está ahí escrito. Se lee desde Lucas 23, capítulo 23, porque miren que tiene la coma. Lucas 23, coma. Desde Lucas 23, en el versículo 50 hasta Lucas 24, es decir, capítulo 24, o sea que leo los versículos del 50 y lo que hay ahí para adelante sigue. Si el capítulo 23 de Lucas tiene más de 50 versículos, entonces leo el versículo 50 y los que sigan, todos los que sigan, hasta que llego al capítulo 24, empiezo a leer el capítulo 24 y tengo que leer los versículos del 1 al 8, porque ahí, aunque me dice 24,8, yo tengo que saber que ese guión me está indicando que es desde Lucas 23, versículo 50, hasta el mismo Lucas, capítulo 24, versículo 8. Quiere decir que se lee desde el capítulo 23, versículo 50, hasta Lucas 24, versículos 1 al 8. Aquí es importante para que no hagan una confusión. Si yo me encontrara la cita sola, si yo me encontrara Lucas 24-8, que yo me encontrara una cita así solamente, Lucas 24-8, eso me indicaría que es
Lucas capítulo 24, versículo 8. No tengo que estar interpretando que es del 1 al 8 porque me lo hubieran puesto 1-8. Pero como aquí estamos enlazando dos citas de dos capítulos distintos, Lucas 23, 50 hasta el 24,8, significa del capítulo 23, versículo 50, los versículos que todavía le falten al capítulo 23 los tengo que leer, los que sigan después del 50, y leo hasta el capítulo 24, 8, incluidos los 7 versículos anteriores, del 1 al 8. Creo que queda claro ese concepto. Esas citas van a salir muy pocas veces, pero es importante para que después usted no se hagan un enredo en la cabeza. Viene el punto y coma. El punto y coma. El punto y coma separa una cita bíblica de otra y puede hacerse incluso entre diversos libros. Ejemplos. A veces los ponemos así porque en un texto que estamos leyendo, a ver, normalmente en una predicación o en una catequesis, el sacerdote o el catequista no les va a decir a ustedes esas citas así todas, todo ese mundo de citas porque se enredan, porque pues uno va a ir buscando una por una. Pero ustedes están leyendo un libro de espiritualidad, por ejemplo, un libro sobre un tema de la iglesia, y le ponen una nota para confrontar ese párrafo que están leyendo como para iluminarlo con algunas citas bíblicas. Entonces le ponen varias citas porque de pronto esas tres citas están hablando de ese tema en común. Tengan en cuenta que lo que yo les estoy poniendo aquí, los ejemplos, son ejemplos aleatorios. No es que yo me hubiera puesto a corroborar lectura por lectura para ver que si hablan de un mismo tema. Lo estoy poniendo como ejemplo para que ustedes sepan si llegan a encontrar eso. Pero si lo llegan a encontrar, seguramente es porque están relacionados. Entonces aquí tengo Ezequiel, esa EZ tengo que saber qué es, ¿no? No es un éxodo porque sería con X. Entonces es Ezequiel, el Ezequiel, que es el profeta Ezequiel. Capítulo 30, 9:12. Dice, luego 41:14 me está diciendo, como no tengo, después del punto y coma, pónganle cuidado a una cosa. Si tengo un capítulo solo, pero no está diciendo, por ejemplo, Jeremías, Isaías, por deducción lógica tengo que saber que también es de Ezequiel. Estamos hablando del mismo libro. Dice, el punto y coma separa una cita bíblica de otra y puede hacerse incluso entre diversos libros. Entonces ahí pongo yo estos ejemplos. Ezequiel 30:9-12, punto y coma, 41:1-4, me está diciendo que leo Ezequiel 30, Ezequiel capítulo 30, versículos del 9 al 12, y luego voy al capítulo 41 del mismo Ezequiel, porque si me hubieran puesto Jeremías, me hubieran puesto Jeremías, JR, pero ahí no hay nada. Después del punto y coma solo hay un número, 41,14, significa que está hablando de Ezequiel. O sea que son dos citas distintas de un mismo libro. Ahora viene el segundo ejemplo. Segundo ejemplo. JR, ¿qué significa? Jeremías. En alguna traducción le podrá aparecer JER, Ger. Bueno, pero aquí lo ponemos JR como está en la Biblia de Jerusalén. Jeremías 45, capítulo 45 porque está antes de la coma, versículos del 2 al 4. Ya sabemos que leo del 2 al 4. Punto y coma. OS, que significa Oseas, 13,12-15. Oseas capítulo 13, versículos 12 al 15. Ahí nos damos cuenta que nos pusieron dos citas de dos libros distintos, separados por punto y coma. O sea que pueden ser dos citas de un mismo libro, separados con punto y coma, y la segunda cita no tiene que poner el título el nombre del libro, porque si no lo pone ya estoy asumiendo que es del mismo libro. Pero si me ponen dos citas de dos libros distintos, los separo con punto y coma, ¿vale? La letra S, a veces se van a encontrar una letra S. Una sola significa el versículo siguiente. Por ejemplo, se encuentran, no sé, Juan 5, Juan 5, 8 y siguientes. Juan 5-8 y siguiente, con una sola S. Entonces ya me está indicando que leo ese versículo que sigue. A ver, esto es un poquito, alguien diría, pero ¿para qué enredarse tanto si hubieran puesto, si él dice siguiente, hubieran puesto de una vez 8-9? Sería lo más práctico. Pero a veces nos vamos a encontrar con que ponen en una cita Juan, no sé, Juan 5, 8 y siguiente. Una sola S significa que es el versículo siguiente. Si aparecen dos S, significa los versículos siguientes que hablan del mismo tema.
versículos siguientes que generalmente están hablando del mismo tema. Bueno, y ahí puse el asterisco, que es lo que ya había explicado más arriba. En las Biblias no católicas algunos utilizan 2 puntos. Bueno, aquí yo había puesto algunos cuando hice ¿cómo se llama? La diapositiva, pero después de que hablé con Mark y con Ana, entonces ya me quedó claro que también en la versión en inglés aparece lo mismo y en la versión en español y todo. Entonces, Marcos 12:1-9 es la versión que utilizan en otras Biblias, pero es la misma cita. Si yo la voy a poner, si yo la voy a escribir, pues normalmente porque estamos acostumbrados a ponerla con la letra coma, pongo Marcos 12,19. Perfecto. Bueno, entonces ya termino esta diapositiva aquí y vamos a ver qué tengo por aquí. Un momento. Ok, ya. Vamos a cerrar esta diapositiva. Vamos a ver, vamos aquí. Perfecto. Los 2 testamentos son igual de importantes. Recordemos nosotros que siempre cuando hacemos referencia a los libros que están escritos antes de Cristo, antes de la venida de Jesús, estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, generalmente lo van a encontrar en los libros con la letra AT. AT, Antiguo Testamento. NT, Nuevo Testamento. No debemos creer que sea menos importante el Antiguo Testamento porque es antiguo, por lo antiguo. Aquí me quedó, tengo que redactar bien. Sea menos importante el Antiguo Testamento. Porque no está bien escrito, porque lo antiguo se deba desechar, ¿no? A veces puede venir un poco como ese criterio, ¿no? Que alguien pueda pensar, bueno, pues como es antiguo, ya lo nuevo lo supera, entonces no es tan importante. Dediquémonos a leer el Evangelio, dediquémonos a leer las cartas de San Pablo, pero no leamos el Antiguo Testamento porque pues al final ya quedó superado con Cristo, entonces no tenemos que tener en cuenta ese criterio. Los judíos, Me dígame. perdóname, lo que pasa es que yo no estoy viendo bien la diapositiva, no sé si soy yo o se te quedó bloqueada a ti. ¿Están viendo todos o no? Bueno, a ver cómo que me Está contestan. bloqueada. Está bloqueada, padre, quedó Entonces la la imagen. voy a cerrar y voy a volver a compartir. A ver. Ahí, ahí ya. Sí, Sí, señor. señor, ya se ve Ahora bien. sí. Bueno, perfecto. Bueno, pero de todas maneras me estaban escuchando todo lo que había dicho, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces estaba diciendo precisamente que no debemos desechar el Antiguo Testamento porque es antiguo y porque pensemos que es mejor quedarnos con el Nuevo Testamento. Son importantes los dos. Eh, el Antiguo Testamento se debe comprender mejor solo a la luz del Nuevo Testamento. Les decía, por ejemplo, los judíos tienen solo el Antiguo Testamento. Obviamente que ellos no le llaman Antiguo Testamento porque tendrían que hacer referencia, como cuando nosotros decimos, hay un primero y hay un dos, ¿no? Hay un primero y un segundo. Entonces, como ellos no tienen Nuevo Testamento, por lo tanto, pues no tendría sentido que ellos digan Antiguo Testamento. Ellos simplemente tienen la Biblia, que para ellos es lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y luego está el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento se puede comprender mejor solo a la luz del Nuevo Testamento. Hay textos a veces que nosotros los leemos del Antiguo Testamento que nos pueden parecer un poco fuertes. Es como la sensación como si el Dios que aparece en el Antiguo Testamento en algunos relatos fuera como diferente al Dios de Jesús, en cuanto que Jesús nos viene a mostrar el rostro amoroso del Padre y en el Antiguo Testamento a veces apareció un Dios como justiciero, castigador y todo eso. Entonces, como que hay veces cuesta un poquito hacer ese ejercicio de comprender, digamos, ese concepto de Dios. Pero aquí tenemos que entender una cosa y es que también el pueblo de Israel fue también pasando por un proceso, digamos, de ir comprendiendo la acción de Dios. Entonces, no es lo mismo como entendían de manera primitiva antes muchas cosas de como las entendemos ahora. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo incluso de la actualidad, un ejemplo de la actualidad. Eh, el matrimonio como tal, sabemos nosotros que es un sacramento.
y que como sacramento pues es indisoluble. Sabemos que el sacramento del matrimonio, Dios elevó a dignidad el sacramento del matrimonio. Hoy día, por ejemplo, las parejas tienen una forma de entender muchas cosas a como las podían entender los padres de antes. Antes, por ejemplo, era como que la esposa, como que el que manda en la casa es el marido, ¿no? Y entonces la mujer solamente tiene que inclinar la cabeza, obedecer, no puede decir nada. Y, por ejemplo, no sabe muchas historias muy dolorosas del pasado, por ejemplo, de abuelos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque uno a veces dice, no, los matrimonios de hoy, no, los matrimonios de hoy son diferentes, ahora ya no hay respeto, es que antes los matrimonios sí duraban, es que ahora ya la gente se separa, en cambio antiguamente la gente vivía más en santidad, pero a ver, hay muchas cosas muy tremendas que vivía la gente, por ejemplo, en los campos, ¿no? Por ejemplo, el machismo, entonces el marido que se emborrachaba con los amigos y después llegaba a pegarle a la mujer, y las mujeres estaban llenas de hijos, no tenían educación, entonces una pobre mujer con 8 o 10 hijos, entonces pues tenía que aguantar que el marido le pegara y para dónde se iba a ir y si iba a su casa a poner la queja, pues en la mentalidad que tenían también los padres de esa mujer, pues también entonces le iban a decir que no, que ella tenía que estar allí con su marido. No sé, una mujer iba a hablar con un sacerdote para contarle que, no sé, que el marido le pegaba, que el marido, pues, no sé, hacía un poco de cosas que la ofendían a ella, entonces el padre pues quizá le decía, no con maldad, pero el sacerdote le decía, mijita, usted es la esposa y usted tiene que obedecer y tal. Esas cosas las decían antes en la Iglesia Católica. En cambio, hoy pues yo creo que hay una perspectiva distinta y es que ha cambiado Dios, no ha cambiado Dios, pero yo creo que muchas cosas nos ayudan a entender a nosotros también, por decir algo. Sigue siendo una cosa importante en la palabra de Dios que dice San Pablo, maridos, la palabra suena un poquito fuerte, pero dice San Pablo, dice, maridos, sométanse, mujeres, sométanse a sus maridos, ¿no? Sométanse a sus maridos. Entonces, claro, esa palabra de boca de San Pablo suena fuerte, porque como la palabra someter, como que a nadie le gusta, y como que dice, entonces el hombre es la cabeza de familia. Entonces, ahí hay una cosa que todavía tiene valor, pero hay una cosa muy bella que dice San Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Entonces, claro, uno se pone a pensar en eso y dice, claro, ¿qué marido ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia? Una mujer que se sienta amada de esa manera, es decir, una mujer que se sienta valorada y amada. Yo creo que ya no se trata de un tema de obedecer, sino que el amor que esa persona tiene por su marido hace que todo lo que hace le fluya, no por una imposición. Entonces, son perspectivas distintas, ¿no? Y hoy día me parece que, por ejemplo, si una persona viene a hablar con un sacerdote a decirle, no, es que mi marido me pega, le pega a los niños y está borracho y todo, pues yo creo que aquí ya es muy difícil que en el siglo XXI nosotros digamos a esa persona, no, es que esa es la voluntad de Dios y usted tiene que dejarse pegar de su marido. Yo creo que ahí nosotros, aunque iluminemos con la palabra, podemos buscar, a ver, otro tipo de cosas, ¿no? Y de pronto puede ser que la familia pueda entrar en un proceso de, no sé, de dinámicas de parejas, de poder comprender la agresividad que puede tener el hombre, en fin, tantas cosas, y buscar salvar un matrimonio. Pero a veces hay situaciones que son insostenibles y entonces uno dice, bueno, ¿y acá cómo hacemos? Cuando hay una persona que tiene una situación de violencia y uno se los enfermizos y bueno, es que bueno, yo no me quiero salir del tema porque esto da ya para muy largo. Pero para que entendamos un poquito más o menos lo que yo estaba diciendo con respecto a muchas cosas como se entendían antes y cómo se pueden entender ahora, sin cambiar obviamente la doctrina de la iglesia. Bueno, entonces, el Antiguo Testamento solo se puede entender mejor a la luz del Nuevo Testamento. Pero desde los mismos evangelios y los demás escritos vemos la importancia que se da a los escritos del Antiguo Testamento. Es decir, que los mismos apóstoles en la época de Jesús y luego cuando se escribieron los evangelios, vemos la cantidad de veces que hacen referencia al Antiguo Testamento. Jesús mismo también hace referencia al Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando entra a la sinagoga de Nazaret, en el capítulo, creo que es el capítulo 5 del Evangelio de Lucas 4 o 5, donde Jesús desenrolla el texto del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para proclamar el año de gracia del Señor. Y cuando termina de leer el rollo, dice, enrolló el libro, entregó el libro y después dijo, esta profecía se ha cumplido hoy. Entonces nos damos cuenta que hay referencias al Antiguo Testamento, a los Salmos, a los profetas, en fin. Bueno,
No se podría haber escrito el Nuevo Testamento sin hacer referencia a los textos del Antiguo Testamento. No es bueno habituarse a solo leer el Nuevo Testamento. En el estudio personal se puede ayudar con las notas de pie de página que traen algunas Biblias y que en muchas ocasiones remiten a citas del Antiguo Testamento. También algunas traducciones, por ejemplo, la de la Biblia de Jerusalén, las citas bíblicas en la parte lateral del texto bíblico. A veces leemos un versículo y si nos fijamos en el lateral, en letra pequeñita, viene en la Biblia de Jerusalén alguna referencia a un profeta o algún texto del Antiguo Testamento. Bueno, como también nos vamos a encontrar en el Antiguo Testamento referencias al Nuevo en cuanto a las notas, no, obviamente no en cuanto al texto, pero en cuanto a las notas, obviamente que en profecías sí, pues que hablan de Cristo y todo. Bueno, eh, también sabemos que cuando vamos a misa, cuando nos participamos de la misa, en semana hay una sola lectura, Salmo y Evangelio, o sea, una lectura del Antiguo Testamento o del Nuevo. Generalmente encontramos una primera lectura que es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y luego está el Salmo y el Evangelio. Pero cuando vamos a misa el domingo, por lo general, que hay dos lecturas, hay primera lectura, Salmo, segunda y Evangelio. Generalmente se toma una lectura del Antiguo Testamento y una lectura del Nuevo. Entonces, para que sepamos pues, la importancia que tienen los dos testamentos. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. En eso, por ejemplo, yo veo que en las iglesias cristianas no católicas trabajan mucho más esa parte. Es decir, a ver, nosotros vamos a misa, se proclama el evangelio, las lecturas. Ahora ya muchas personas que van a misa compran el misalito, ¿no? Digamos el libro de las lecturas del mes, entonces ahí van siguiendo las lecturas del día, o a veces en el teléfono tienen descargada alguna aplicación donde tienen el evangelio de todos los días. Pero yo a veces veo que en iglesias evangélicas hacen muchos, digamos, como que más énfasis en muchas ocasiones en textos del Antiguo Testamento que le sacan muy buenas reflexiones. Entonces yo creo que esta parte es importante que nosotros la tengamos como a nivel del estudio personal, o sea, la enseñanza que podemos sacar, no sé, de las historias de David, del rey Salomón, de los proverbios, del eclesiástico, bueno, de estos libros del Antiguo Testamento. Bueno, la palabra de Dios tiene un autor principal que es Dios y uno secundario que es el hombre. O sea, nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, pero la Biblia no cayó del cielo o es decir, como que apareció, no sé, de la nada o alguien apareció un día con el libro y dijo, vea, esta es la Biblia y yo tuve una revelación del cielo, me la entregó un ángel, como hacen, por ejemplo, en los mormones. No sé si algunos saben que los mormones tienen un libro que se llama Libro del Mormón, es un libro como de pastas azules, Libro del Mormón. Y ellos dicen que un ángel llamado el ángel Morón le entregó a Joseph Smith como unas tablas de oro donde estaba escrita ese libro del Mormón y que este escribió eso que estaba ahí y después llevó las tablas para que este ángel se las llevara al cielo y quedó el libro del Mormón como si hubiera sido dictado directamente desde arriba. En la Biblia, la forma de la Biblia no es no es de esta manera, es decir, la palabra de Dios es palabra de Dios porque tiene un autor principal que es Dios, es decir, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, inspira la palabra de Dios. Y uno secundario que es el hombre, es decir, una persona concreta que ha escrito, digamos que ha puesto por escrito los textos bíblicos. La Biblia tuvo un largo proceso de composición. Los acontecimientos bíblicos fueron conservados inicialmente como comunicación oral de una generación a otra, que luego se puso por escrito. Algunos escritos bíblicos no son obra de una sola persona, sino de muchos que transmitieron el material oral antes de que alguien lo pusiera por escrito. Bueno, por ejemplo, la historia de Abraham. Si nosotros, por ejemplo, en el Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, son los relatos de la creación del mundo, de la creación del hombre, bueno, los orígenes, ¿no? La historia de Noé, el diluvio. Pero luego, a partir del capítulo 12, comienza la historia de los patriarcas. Entonces comienza con Abraham. Nosotros estamos familiarizados con algunos personajes como Abraham, Isaac, Jacob.
Pero tengamos en cuenta que aunque más o menos esta, digamos, historia de Abraham se ubica 1850 años antes de Cristo, es decir, que si comparamos desde ahora estamos hablando de 3850 años, 38 siglos. Si hablamos de la historia de los patriarcas, no había nadie escribiendo eso en ese momento. Es decir, no había un periodista o una persona que dijera, bueno, esto lo vamos a conservar para la posteridad y vamos a tener esto aquí muy bien guardadito, no. Lo que iba pasando en la experiencia de fe de ese pueblo lo fueron transmitiendo de manera oral, porque todavía no estaba el tema tampoco como de la escritura, es decir, en este pueblo todavía no tenían una cosa como organizada de esa manera. Entonces, sencillamente eran las tradiciones orales, lo que se cuentan de padres a hijos. Nosotros, aunque tengamos la escritura, pues es decir, hablo de la escritura, no la Sagrada Escritura, sino la escritura como método, es decir, o sea, tenemos la posibilidad de escribir. Sin embargo, hay muchas cosas que se las cuentan en las familias. Pensemos en las cosas que cuentan la familia, ¿no? Las experiencias de los abuelos. Entonces cuentan cosas y entonces, por ejemplo, según la zona de Colombia, hablamos de Colombia, según la zona de Colombia, pues entonces hay unos que creen en la pata sola, el otros creen en la madre monte, todas las cosas del folclore, ¿no? Y entonces a uno le cuentan los abuelos, ¿no? Que lo asustaban a uno por la noche, que no sé qué, que por ejemplo uno cuando estaba a oscuras no podía silbar porque le contestaban, o sea, todas esas cosas que a uno le cuentan, o sea, yo me acuerdo de pequeñito muchas cosas que a uno le decían y uno era muerto del miedo si de pronto el baño no quedaba en las casas antiguas, no quedaba el baño pues en la habitación, que ahora uno ya tiene más comodidad y tiene en las casas más confortables con baño cerquita. Pero yo me acuerdo que de pequeño yo vivía en casas donde uno tenía que pasar un corredor oscuro para ir al baño y uno prefería hacerse pis que ir al baño, pues uno chiquitico de 8 años o 9 y entonces uno le decía a la mamá que lo acompañe, usted es que es bobo, vaya, que ya está muy grande, que no le dé miedo y entonces uno le daba miedo. Yo vivía por allá en un barrio que al frente había un cementerio y entonces yo veía como luces que se movían por esa falda de ese cementerio, había como una cosa del cementerio grande porque habían tumbas por tierra y yo veía cosas que brillaban y yo sentía, yo decía, esas son las ánimas que están caminando por allá. Y a mí me ha dado miedo. Bueno, y resulta que ya de grande pues fui entendiendo cosas, ¿no? Después ya de más grande entendía que a veces cuando sacan los restos de las personas que están sepultadas en tierra, pues se han roto los vidrios que tienen el cofre, ¿no? El ataúd. Entonces se ha roto y pues los sepultureros no sacan todo lo que está ahí, a veces quedan trozos por ahí, entonces un día que hace luna llena o cualquier cosa, pues se proyecta la luz en ese vidrio y después hace un reflejo y usted ve por allá que ilumina un ratico, después ya no, y usted está muerto del miedo pensando que lo están asustando. Y bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, que ya me perdí aquí un poquito por enredarme con ese tema, que era lo que estaba diciendo. A ver si alguien me ayuda a coger la madeja. Por la tradición oral. Ah, perfecto, gracias. Bueno, muy bien. La tradición oral. Entonces, ¿qué sucede? Que a uno le contaban muchas historias y esas historias se las iban contando de generación en generación. Entonces, el abuelito se lo cuenta, uno se lo cuenta a los hijos y eso se lo cuentan a otros y entonces van yendo las tradiciones orales. Bueno, entonces en la Biblia, en la parte religiosa sobre todo, pues también estaban todo esto, ¿no? Lo que iban contando en la época de los patriarcas, cómo se iba pasando de una generación a otra, una generación a otra. Y el pueblo de Israel, hasta que ya entra en la tierra prometida y ya están en la época de David, pues entonces empiezan a componer, digamos, ya los textos de la escritura, el Génesis y todo eso. Entonces ya podemos imaginar nosotros todo el proceso que pudo haber pasado, que pasaron los relatos de forma de tradición oral hasta llegar al documento ya escrito. Bueno, vamos a ver aquí esta diapositiva. Ok. Entonces, Dios se revela en la historia humana mediante acontecimientos o experiencias vividas por el hombre. Esto aquí es muy importante porque vamos a dejar de lado un momento como la escritura. Vamos a dejar de lado la escritura. Vamos a pensar en los acontecimientos. Cuando cualquier cosa que pasa a nivel de nuestro país, a nivel mundial, en fin, son acontecimientos que nosotros tratamos de interpretar y que lo pueden interpretar muchos de distintas maneras. Y también las experiencias vividas a nivel personal, o sea, no sé, pensemos que en una misa el domingo hay 60 personas en la misa o 70, no sé, hay un grupo grande de personas. Y en ese grupo de personas el sacerdote proclama el evangelio y hace la homilía.
El evangelio fue el mismo. Las personas escucharon el mismo tono de voz, escucharon el mismo tiempo de duración del evangelio, escucharon la misma homilía, pero cada persona, unas personas podían haber estado distraídas y no les dijo nada. Otras personas estaban muy atentos, pero de pronto hay una palabra que le golpeó más, o sea, y de pronto otra persona escuchó ese evangelio, pero no se quedó ahí en ese punto porque de pronto no le dijo nada, pero le dijo otra cosa en otra parte del evangelio. Y cada persona vive esa experiencia de manera diferente. Nos puede pasar que ese mismo evangelio lo escuchamos hoy y nos dice algo y de pronto dentro de 2 o 3 meses volvemos a escuchar ese evangelio en la misa, que pasa mucho que a veces viene un evangelio que se repite y lo escuchamos y nos dice otra cosa, es decir, estoy viviendo otro momento, mi historia personal, el momento que estoy viviendo. No es lo mismo cuando un día voy a misa y estoy triste, un día que voy muy contento y estoy viviendo bien, las cosas van bien en el trabajo, en familia, o un día estoy en un conflicto. Entonces, escucho el evangelio y esa palabra del evangelio o el sacerdote en la homilía dice una cosa que a mí me toca de manera particular. Entonces, y esa experiencia puedo vivirla yo y otras personas no se enteran, ¿no? Un momento de consolación espiritual en la oración. Estamos en una adoración ante el Santísimo y tengo un momento muy fuerte que me vienen ganas de llorar en el momento de oración. Y otra persona que está al lado no se percata de eso que yo estoy viviendo porque es una experiencia dentro de mí. Entonces, es importante. Dios se revela en la historia humana mediante acontecimientos o experiencias vividas por el hombre. Dios sigue hablando hoy en la historia y de manera personal a cada uno de nosotros. Hay cosas que vemos y sentimos y las interpretamos en nuestro interior, aunque estemos rodeados de otras personas que no las perciben. También podemos sentir ese acontecer de Dios de manera comunitaria. La Biblia nos ofrece experiencias o acontecimientos interpretados desde la fe de sus autores. Por eso es importante la teología para poder entender el proceso de evolución que tuvo el pueblo de Israel en las distintas etapas de su conocimiento de Dios. Y lo mismo podemos decir de los creyentes en Cristo. Entonces, el ejemplo que yo ponía hace un rato de la forma como era la mentalidad de los abuelos, de las familias hace 40 o 50 años y ahora ya han cambiado muchas cosas. Entonces, también tenemos que ir mirando cómo entender ese acontecer de Dios y cómo vivir la experiencia de Dios también hoy. Entonces, lo mismo sucedía en el pueblo de Israel, fue pasando por distintas etapas. Bueno. Podemos ver el proceso desde el acontecimiento bíblico hasta que cada uno de nosotros leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Vamos a ver, ahí tiene unas flechitas, lo que pasa es que no pude cambiarles el color y se ven un poquito como perdidas en el fondo. Pero dice la palabra acontecimiento, hay una flechita y luego dice interpretación. O sea que en esos espacios grandes que hay ahí, piensen que hay una flecha, aunque no la vean bien. Yo después les voy a mandar como siempre les mando el archivo, ya lo pueden descargar más ustedes en el orden, computador. Entonces, el acontecimiento, o sea, el acontecimiento bíblico, ese acontecimiento después tiene una interpretación. O sea, está el acontecimiento y la interpretación que hacen las personas. Esa interpretación luego se formula en unas frases, en palabras, listo. Y esa formulación que se hace se transmite de manera oral entre distintas generaciones. Lo que los padres le cuentan a los hijos, esos a los hijos. No, bueno. Después de que pasa por el proceso oral, todavía no hay nada escrito, porque no se había desarrollado la escritura o no estaba escrita la Biblia todavía. Entonces viene ya la Sagrada Escritura como tal, ya vienen los libros. Después de de los libros viene el canon, o sea, ya que la iglesia dijo cuáles son los libros que pertenecen a la escritura, ya lo había explicado en otro momento, que hay otros textos que se llaman apócrifos, que no corresponden a la palabra de Dios, no son considerados palabra de Dios. Luego, después de que tenemos el canon, que ya tenemos la certeza que tenemos 46 libros en la Biblia en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, es decir, 73. Entonces viene la traducción de la Biblia a las distintas lenguas, hebreo y griego, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hebreo y griego, traducido en las distintas lenguas, inglés, francés, italiano, bueno, todas las lenguas que hay, traducción a las distintas lenguas. Entonces, claro, en esa traducción también hay que tener un poco de cuidado porque cuando uno traduce, pues uno traduce como desde la mentalidad que está viviendo, que tiene en esa lengua. Por ejemplo, por eso es que uno no puede traducir muchas veces una lengua palabra por palabra. Si ustedes ponen un texto en el traductor de Google, le sale una cosa feísima. Ustedes ponen un texto en Google y eso se los traduce y alguien que sepa la lengua que está traduciendo dice, pero esto quedó mal, quedó pésimo, porque
no es posible traducir palabra por palabra. Y a veces los giros idiomáticos, entonces la manera de expresar en una lengua y en otra es distinta, por eso es todo un proceso bastante complejo. Y de la traducción de las distintas lenguas, entonces en español tenemos muchas, entonces tenemos la traducción de Jerusalén, la Reina Valera, que ya les dije que es la que utilizan en las iglesias evangélicas, tenemos la traducción Dios habla hoy, tenemos la traducción de la Biblia latinoamericana, Biblia de las Américas, la Biblia de Luis Alfonso Chequel, la Biblia del pueblo de Dios, que es la de Luis Alfonso Chequel, pues el que lo tradujo, el que hace esa traducción. Bueno, y después de todas esas traducciones a las distintas lenguas, vengo yo, o sea, yo es cada uno de cada uno, o sea, yo. Entonces yo, el acontecimiento bíblico, el acontecimiento que como tal fue interpretado, fue formulado, fue transmitido de manera oral por generaciones, después fue puesto por escrito la Biblia, después la iglesia definió cuáles eran los libros bíblicos y luego esa traducción a distintas lenguas y luego estoy yo que también lo leo y lo interpreto desde mi propia situación. Por eso es importante aquí que nosotros nos dejemos conducir por el magisterio de la iglesia. Porque, claro, cuando uno lee la Biblia y dice, bueno, yo la interpreto como según yo creo que el Espíritu me indica, entonces por eso vamos a encontrar la realidad que tenemos en Colombia, por ejemplo, o en América Latina. Yo usted va caminando por su barrio y en cada esquina se encuentra un pastor con una Biblia, con un nombre de una iglesia, personería jurídica, y hay más religiones que niños felices, decía Ricardo Arjona en una canción. Hay más religiones que niños felices. Entonces, cada uno con su Biblia debajo del brazo y cada uno explicando cosas. Entonces, aquí hay una cosa importante para nosotros y es que tenemos el magisterio de la iglesia. Luego lo vamos a ver cómo también esto nos ayuda para mantener la unidad. Bueno, alguien dirá que con todos estos pasos lo que nos llega no corresponde. No olvidemos que el Espíritu Santo está en medio. Por eso debemos pedir la luz su luz para interpretarla en la iglesia católica, para interpretarla. Y en la iglesia católica seguimos el consejo de San Pedro, que no la podemos interpretar privadamente. Es de una gran ayuda es la gran ayuda que tenemos en el magisterio de la iglesia. Entonces, yo leo un texto de la Biblia en casa, digamos, alguno de ustedes, cualquiera, lee un texto en la casa. Entonces dice, no, yo no puedo pensar qué me dice esta palabra porque yo no la puedo interpretar privadamente. Estoy faltando a la iglesia. No. Usted lee la palabra de Dios, le pide al Señor la iluminación del Espíritu Santo y el Señor le hablará también a usted en su corazón porque es la palabra de Dios y tiene ese poder de poderle hablar al corazón. Pero al mismo tiempo, cuando usted tenga, digamos, como, no sé, alguna duda sobre algún texto, y usted también se deja conducir por la iglesia, si tiene formación en la iglesia, si ha leído el catecismo de la iglesia católica, si conoce un poco del magisterio, entonces usted se va dando cuenta que esa palabra de Dios, la iglesia católica también se la va a ayudar a interpretar desde el magisterio. ¿Listo? Bueno, voy a ver la última diapositiva que tenemos aquí y ya entonces así terminamos y abrimos el espacio para las preguntas. En la Biblia hay un proceso de comunicación. En todo proceso de comunicación debe existir un emisor y un receptor. Eso lo sabemos desde el cole. O sea, eso es fácil, ¿no? En todo proceso de comunicación debe existir un emisor y un receptor. Y en medio un mensaje. El lenguaje utilizado debe ser conocido tanto por el emisor como por el receptor para que pueda existir la comunicación. Dos personas de Bogotá están hablando. Como tienen la lengua española, dos bogotanos, pero esas dos personas bogotanas, aparte de tener la lengua española, tienen un poco de frases que las entendemos. Entonces, por ejemplo, yo digo, su merced, y los que son de Bogotá entienden que es su merced, y dicen, ay, tan educada esa señora o ese señor que dice su merced. Y entonces aquí pongo en contexto a los que no son de Bogotá. En Bogotá especialmente decimos su merced y es una forma de respeto hacia la persona, ¿no? Entonces uno no se pone de igualado una persona que tiene, no sé, 15 años y le está hablando a una señora de 60 o de 70 años o no tiene la confianza y entonces por respeto le dice su merced y es una expresión muy bonita, pero si yo digo su merced, aquí en España dicen, ve, este señor de qué está hablando, ¿cierto? Si yo digo su merced en España, aquí no entienden de pronto mucho la expresión. Bueno. Entonces, están hablando dos personas de Bogotá y tienen un poco de expresiones, pero si se pone a hablar un bogotano con un costeño o se pone a hablar un bogotano con uno de Cúcuta, a no ser que estén casados y todo eso, entonces ya por ahí se van entendiendo. Pero, por ejemplo, si se pone a hablar una persona de Cúcuta o una persona de Bogotá o una persona de Pasto o de la zona paisa,
aunque hablen el mismo idioma, sabemos que hay un poco de expresiones que no corresponden o que uno tiene que contextualizar. Bueno, eso queda también, pues también queda claro. Listo. Entonces, y aquí tenemos una cosa más compleja porque estamos hablando de la Biblia que fue escrita en Medio Oriente, en otra cultura, en otro idioma que no tiene nada que ver con el nuestro, porque no tiene nada que ver el hebreo con la lengua nuestra. El lenguaje utilizado debe ser conocido tanto por el emisor como por el receptor para que pueda existir la comunicación. La Biblia nació en una cultura y otra lengua distinta a la nuestra. El lenguaje va más allá del idioma. Por eso es importante saber sobre la cultura hebrea y lo de la tierra de Jesús en el tiempo en que se escribió la Sagrada Escritura. Entonces, por eso en este curso de Biblia, pues les voy a ir ambientando luego cosas, ¿no? Que alguien me pregunte o podemos hablar de cosas de la vida cotidiana del pueblo de Israel en la época de Jesús que nos van a ayudar a entender cosas. El emisor y el receptor están influenciados por la propia cultura. El receptor escucha el mensaje y lo interpreta desde sus propios criterios y condicionamientos. Creo que eso también es claro. Bueno, vamos a dejar ahí entonces y voy a abrir el espacio por si hay alguna pregunta. Listo. Consuelo, entonces cuando alguien tome la palabra, si quiere, yo no sé si Consuelo sabe utilizar la parte que dice anclaje. Yo, por ejemplo, aquí yo elimino el anclaje y ya mi imagen queda más pequeña. Y ahí quedó, creo que la más grande quedó la de Olguita. Pero bueno, entonces, si alguien quiere hablar, pueden abrir los micrófonos o el que vaya a hablar y entonces le damos la palabra. Bueno, día uno. Todo está como muy claro. ¿Cómo dices? Bueno, pero no sé si hay alguna pregunta o no sé, o alguna cosa. Padre, pues yo no sé, lo que pasa es que como yo apenas estoy en mi segundo curso y he Ah, visto otras charlas que usted ha dado, sí. pero no he llegado pues a todas. Ah, Tengo vale. otra duda, ¿es aconsejable leer la Biblia desde el primer capítulo o yo por lo menos regular suelo abrirla y leer lo que me salga en el momento? Bueno, aquí hay ¿Cómo es? dos cosas muy interesantes. Bueno, ya no sé si tienes más preguntas, pero No, dime. no. Bueno, perfecto. Bueno, la primera, no es aconsejable leerla desde el principio porque si yo estoy leyendo, por ejemplo, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, pues es un libro que tiene un principio, tiene un desarrollo y un final. El libro de Gabriel García Márquez o cualquier libro normalmente que leemos. Pero aquí el punto de partida es que la Biblia es una biblioteca. O sea, la Biblia es un conjunto de libros. Y al ser un conjunto de libros, pues voy a hacer como una mezcla de cosas, ¿no? Es como puede sonar un poquito cojo el ejemplo, pero es como si yo entrara a una biblioteca y empezara a coger libros, cojo libros y entonces cojo un libro de matemáticas, un libro de inglés, un libro de literatura, un libro de gramática y una novela y empiezo a leer y voy pasando de uno al otro y como que se me hace en la cabeza un enredo muy grande. Entonces, aquí es la palabra de Dios, obviamente que es la Biblia, pero son estilos también diferentes en libros, ¿no? No es lo mismo estar leyendo el Evangelio de Marcos que estar leyendo, por ejemplo, el libro de, ¿qué le digo yo? El libro de los números en el Pentateuco. Entonces, aquí no, y además que no tendría mucho sentido. A ver, la Biblia, pues para que alguien se la lea completa, es bastante complicado, ¿no? Y yo creo que no sería como hacerse ese propósito de leer la Biblia, pues desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no. Lo que yo les sugiero es que empiecen por el Nuevo Testamento, puede ser por los evangelios, pueden empezar por un evangelio, por ejemplo, Marcos, que es sencillo, pueden empezar leyendo el Evangelio de Marcos, si quiere ponérselo como propósito, y leer cartas paulinas, bueno, y obviamente si quieres coger algún libro del Antiguo Testamento, pues también puede ir a uno, pero no hay un orden específico para decir cómo leer la Biblia. Y con respecto a la otra pregunta, cuando dice que a veces abre la Biblia, a ver, eso es bueno y no tan bueno. A ver, bueno en que sí, a ver, a todos nos ha pasado. Hay veces que de pronto estás en un momento así como particular, como que, no sé, porque estás triste o estás contento o por cualquier situación, ¿no? Y tomas un texto bíblico y como que coges y abres la Biblia como al azar
digamos, abres y te sale un texto y ese texto el Señor como que tú sientes que te está hablando y te da consuelo interior y todo. Eso se puede hacer algunas veces, pero no es bueno habituarse a eso. A veces yo he visto en algunos grupos de renovación carismática y pido disculpas de antemano si hay alguien que pertenezca a renovación carismática porque también hay experiencias muy bellas de encuentro con el Señor, pero a veces yo he visto en este tipo de grupos como mucho esa dinámica, ¿no? Como que, bueno, vamos a abrir la Biblia que nos dice el Señor. Entonces abro la Biblia y ahí el Señor me habla en ese versículo. ¿Cómo te puede pasar que la abres y te dice algo especial, pero a veces te puede abrir un capítulo por allá donde te habla de no sé cuántas listas de nombres de personas y te quedas como viendo un chispero, como diciendo, bueno, y todos estos nombres que están acá y yo ahí que voy a entender. Entonces hay que tener cuidado para que no pongamos la Biblia, que yo sé que no es tu motivación, no me vayas a malinterpretar, pero yo lo voy a decir así a nivel general que la Biblia no sea como un tarot, no como que yo cojo la Biblia y la abro a ver qué me sale. Y yo como que le digo a Dios que me hable ahí en eso y yo la voy a abrir a ver dónde cae. Entonces, no, como lo digo, puede que en algún momento Dios me inspira y siento como ese deseo de abrir un texto y leer lo que me sale, bien, pero que no sea como un hábito cotidiano, ¿vale? Que no sea un hábito cotidiano. Bueno, ¿qué más? Padre, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Wilder? Dios lo bendiga. Hola, Hola a Lili. todos. Hola. No, padre, no, que ha sido muy interesante el curso. Es que hace poquito estaba viendo unos comerciales de History Channel Ah, y creo que hablaban de, ¿no? Que vamos a ver los evangelios apócrifos, ¿sí? sí, Entonces, como que le pone misterio a eso, como como si la iglesia estuviera ocultando eso. ese tipo de cosas y ya nos queda claro que no, pues es una clasificación y son libros que están ahí para leerse si se quiere leer, Sí, 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 sí. pero que sabemos que eso no es, digamos, la palabra de Dios o sabemos por qué están ahí. Entonces, digamos que esa parte a veces siento yo que el Wilder de antes, el que no estaba cerca de, entonces empezaba uno como siempre a ver esa sospecha de la iglesia, ¿no? Hasta que nos Claro. ocultan cosas y uno se da cuenta que no, eso no hay ningún misterio, eso hace parte de las enseñanzas y las clasificaciones de acuerdo a lo que usted nos comentó del canon, ¿no? Eso sí, claro, perfecto, muy bien. Y una cosa que iba a decir sobre ese tema, miren, yo les cuento. Por ejemplo, si yo estoy viendo, no sé, History Channel, Discovery Channel, si yo no soy un científico y me hablan de temas de ciencia, seguramente quedo con la boca abierta y digo, uy, sí, eso que están diciendo tan interesante. Pero cuando se meten en mi terreno, por ejemplo, cuando hablan de cosas de Biblia, cuando hablan de arqueología bíblica, a veces los veo y dicen tantas tonterías. Entonces yo digo, así será cuando un médico ve cosas de esas y dice, bueno, desde su campo, cada uno especialista en lo suyo dirá, pero eso es que están diciendo, pero para el que no sabe el tema, pues como que queda como descrestado, ¿no? Queda uno como que, bueno, qué impacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces da la apariencia de que son cosas muy bien hechas, muy bien elaboradas a nivel científico, pero no lo son tanto. Bueno, muy Padre, bien, sí. última cosa. Es que me acordé que mi mamá me decía, no vaya a leer toda la Biblia porque se vuelve loca. Sí, sí, esa Es era lo una, único que dicen por ahí, uno escucha eso a veces, pero pues yo sí. no creo, sino que me da No, risa. no, no. No, yo creo que no. Es una expresión que nosotros en Colombia la hemos escuchado de muchas personas, que el que lee toda la Biblia se vuelve loco, pero no es que se vuelva loco, no, no es eso. Lo que sí podría pasar y que, digamos, cuando no se tiene atención, digamos, sobre todo en la parte con el magisterio de la iglesia, es que hay personas que de pronto, si no son, por ejemplo, a veces hay personitas que tienen alguna debilidad psicológica, digamos, por decir algo y si no son tan bien acompañadas, pues pueden caer fácilmente como en fanatismos, ¿no? Como en fanatismos de interpretación. Entonces, a veces, pues aquí tampoco se trata como de que empecemos a hablar de otros grupos y otras iglesias, pero a veces uno le llegan por ahí videos de YouTube donde hay gente, por ejemplo, eh, hay gente, por ejemplo, que están por ahí en algunos lugares donde los ponen a brincar y todo eso, y parece que estuvieran como en un trance. Sí, y entonces uno dice, pues aquí yo no entro a evaluar la experiencia de Dios en esa persona porque yo no soy Dios para evaluar interiormente y para hacer una valoración si esa persona es buena persona o no es buena persona. No entro en eso, miro el fenómeno ese, digamos, en general, ¿no? Entonces pensar que a veces hay personas que son muy frágiles en la parte como psicológica, que son fácilmente de influenciar en ese tipo de cosas. Y aquí a veces leyendo textos bíblicos, pues pueden, o leyendo, sí pueden interpretar equivocadamente, pero eso no sucede solamente con la Biblia, sucede con cualquier tipo de cosas. Hay gente que se puede salir
como de un poquito de los esquemas, ¿no? Como por no tener una guía en ese sentido. Bueno, ¿quién más? Bueno, hola. Bueno, hoy como que están muy calladitos. O yo creo Padre, que... es que todo estaba muy claro y ha estado, me parece, como dijo Liliana, todo ha sido como muy claro. Entonces, no es que no hayamos puesto atención, ¿no? Pero no Ah, vaya a no, sí. preguntar de todas formas, ¿no? Bueno, bueno. No, yo quisiera aprovechar en todos estos minuticos porque yo sé que hay personitas que se conectan que de pronto no participan casi, son como calladitos. Entonces, como que no sé, vamos a darles también como la bienvenida. Voy a mirar aquí cuántos hay. Hoy hay un grupito pequeño. Somos 12 que estamos conectados. Entonces, bueno, Sandra Patricia ya participó. Por aquí hay un chico que se llama William. Lo voy a anclar aquí para que lo veamos. Hola, William. Bueno, él como que es un poquito tímido. William se conecta del Putumayo. Es el cuñado de una amiga mía, una amiga de Bogotá que está casada con un muchacho del Putumayo y entonces este chico, William, se conecta a veces, nunca ha participado, pero bueno, William, para que sepa que aquí estamos. Ah, él tiene el micrófono apagado. Vamos a ver si de pronto, Consuelo, ¿le puede encender el teléfono, el micrófono a William? Bueno, Sí, señor. pues por si de pronto él quiere decirnos algo, bueno, aquí lo saludamos. Bueno, ya se me perdió de la pantalla. Bueno, por aquí, ¿quién más aparece? Marta Patricia Torres, no sé de dónde se comunicará. Es que, bueno, Sandra Se fue, padre, lo se asustó. fue. Lo ¿Sí asusté, ves? bueno. No, es que él es un poquito como callado, es callado. Yo lo saludo a veces por WhatsApp. Bueno, Marta Patricia Torres, le saludamos. Yolima. Buenas tardes, padre. Hola, ¿qué tal? Bien. Bien, gracias. ¿De dónde se Yo conecta? pues ¿De dónde se conecta? de Bogotá. Ah, bueno. Bueno, muy bien.